Bueno, buenas tardes a todos. Querido presidente de la Fundación Antares, querido presidente de la Junta de Extremadura, don José Antonio Monago, querido alcalde de Sevilla, don Juan Ignacio Zoido, delegado del Gobierno de Extremadura, autoridades extremeñas y andaluzas, querido Javier, presidente del Partido Popular de Andalucía, patronos y entidades colaboradoras, señoras y señores, queridos amigos y en especial amigos extremeños, que os habéis acercado hoy aquí para conocer, quizás, y escuchar por primera vez al nuevo presidente de Extremadura, que hoy también es nuestro presidente, por aquello de que hoy Extremadura somos todos, como reza el título de la conferencia. Bienvenidos a todos, especialmente a don José Antonio Monago, presidente de nuestra comunidad vecina, con los que nos unen fuertes lazos. Es una tradición la presencia del presidente extremeño en esta tribuna y, de hecho, es el primer presidente que comparece tras las pasadas elecciones autonómicas en esta tribuna. Desde que aceptara amablemente nuestra invitación allá por el mes de septiembre, no ha sido posible concertar una fecha hasta este momento, que es, desde luego, bienvenido, agradecido por el esfuerzo y por su presencia. Como todos ustedes saben, si alguno todavía no lo sabe, la Fundación Antares es un lugar en el que procuramos promover y fortalecer la sociedad civil mediante la aportación de ideas, de opiniones y de conocimientos en todos los ámbitos del saber y expresados con libertad, con respeto y rigor. Así lo han venido haciendo los más de 400 conferenciantes que han pasado por esta tribuna, que este año cumplirá 20 años de vida. Entiendo que el momento político, esta noche comienza oficialmente la campaña por las elecciones autonómicas en Andalucía. El momento político despierta una expectativa especial, ya que José Antonio Monago es presidente de una comunidad que ha sido feudo tradicional del Partido Socialista y que por primera vez es gobernada por el Partido Popular, y además con el apoyo necesario de Izquierda Unida, ¿no? Creo que sobran las palabras y no digo otra cosa distinta a lo que todo el mundo piensa, pero no por ello ha de ser dicho. Gracias, alcalde, por tu presencia y apoyo incondicional a este foro y a esta casa. En Sevilla vemos a Juan Ignacio Zoido como nuestro alcalde, porque de hecho lo es. Pero creo que olvidamos con demasiada frecuencia que es también presidente de la Federación Española de Municipios, que no es cosa menor. Lo que no olvidamos en todo caso es su simpatía, su hombría de bien y buen hacer. El alcalde presentará a nuestro invitado de esta tarde, José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura. Muchas gracias, alcalde. Soy gratuito. Buenas tardes, señoras y señores. Querido presidente de la Junta de Extremadura, mi buen amigo José Antonio Monago. No se pueden ustedes imaginar la alegría que a mí me produce dirigirme a José Antonio Monago como presidente de la Junta de Extremadura. He de confesarles, antes de seguir con el protocolo, que nacido en Montellano, como soy, me he criado en Fregenal de la Sierra. He compartido mis ratos buenos y mis ratos malos entre Sevilla y Fregenal de la Sierra. Por eso yo sé perfectamente qué se sentía en nuestra comunidad autónoma y cómo se ansiaba en la comunidad autónoma de Extremadura el alcanzar un objetivo, y era que hubiera una alternancia. Por eso he de decirle, con respeto a todas las fuerzas políticas, que sinceramente para mí es una satisfacción hoy, como alcalde de Sevilla y como persona que se ha criado en Fregenal, que es donde di mis primeros pasos y donde hice mis primeras correrías, pues tener la oportunidad de presentarse, José Antonio. Y ahora al principio, y a lo mejor con eso termino, has demostrado que nada es imposible. Todo el mundo decía en Extremadura es imposible. Yo lo he oído cantidad de veces. José Antonio, te cargaste esa teoría de que nada es imposible. Querido presidente del Partido Popular, Javier Arenas, la recta final, venimos ahora de estar juntos en Dos Hermanas,
y de verdad, sabes lo que siento. No es el momento todavía de decir nada ni de esto, pero todos los que están aquí saben lo que yo siento y vamos a respetar absolutamente todos los plazos. Querido presidente de la Fundación Antares Foro, familia González Barba, González Gallarza, querido director general, patronos, señoras y señores, personalidades que habéis venido de Extremadura. Qué gusto, es que ya viene el presidente y vienen los consejeros y viene el delegado del gobierno, porque esto ha cambiado, Querido presidente José Luis Sanz, Antonio Sanz, secretario general, señoras y señores, no voy a seguirme, sino no voy a presentar a la persona que tengo encomendado y el honor de hacerlo. Como alcalde de Sevilla, porque os lo hablaba antes como amigo del presidente de Extremadura, pero como alcalde de Sevilla es un honor recibir a quien viene de una comunidad autónoma hermana y vecina para participar en un foro de debate libre como es el de la Fundación Antares Foro. Y por eso, enhorabuena por estar aquí. Conoces este foro y sabes que es un foro donde las opiniones desde el punto de vista político, económico, social y cultural tienen mucho peso. Y quiero agradecer, aprovechando estas palabras, que la familia González Barba, González Gallarza siga manteniendo viva la llama de este foro de libertad y de independencia. Querido presidente, hoy recibo como alcalde de Sevilla a un compañero de partido, pero también recibo a una persona institucional y también a un hombre, como les acabo de decir, que viene de la tierra que me vio crecer, y a un político que sin duda alguna nos ha dado la satisfacción de conseguir lo que mi buen amigo también Javier Arena va a demostrar el día 25 de marzo. Señoras y señores, que el cambio es posible, lo fue en Extremadura hace algunos meses. Y si en Extremadura pudo haber un cambio, puede haber un cambio también en Andalucía, sin duda alguna, porque, en definitiva, Extremadura no era de nadie. Había quien pensaba que Extremadura tenía unos propietarios y los únicos propietarios de Extremadura eran los extremeños, como los andaluces son los dueños de su propio destino. Andaluces y extremeños, los extremeños en su día, los andaluces ahora tendrán que decidir qué quieren para su futuro. Esta tarde me corresponde presentar al presidente de la Junta de Extremadura, a un presidente que se ha ganado la confianza a través de estar pateándose, como me consta, toda una comunidad autónoma, a través de estar escuchando y conociendo los problemas y compartiendo con los extremeños las soluciones, que no son fáciles, y no le ha tocado ni ha sido nada fácil poder formar gobierno. Eso demuestra que, además de tener ilusión, capacidad y responsabilidad, también ha demostrado una gran habilidad, que no es poco, como ha tenido que formar el gobierno. Señoras y señores, yo no voy a caer en la tentación de hablar más que quien hoy nos tiene que ilustrar con el contenido de su discurso. Pero desde luego, José Antonio es de las personas que miran la vida de frente y le planta cara con gran valentía a todos los problemas que nos encontramos, tanto en la vida privada como en la vida pública. El presidente de Extremadura, señoras y señores, es uno de esos casos en el que la política un día se cruza en su camino y él decide dar un paso adelante, convencido de su capacidad e ilusión por el servicio público. Solo así podemos explicar que un diplomado y licenciado para ejercer como maestro o como abogado es jefe de bomberos y experto en criminología y acaba siendo el protagonista de una historia que cuenta cómo una candidatura del Partido Popular gana las elecciones en una comunidad que otros sentían como suya y que, como digo, y acabo de decir, no es de nadie nada más que de los extremeños. Aunque muchos de ustedes conocen la trayectoria de sobra y las aficiones del presidente de la Junta, de José Antonio, me gustaría resaltarle algunos detalles de su vida. Nació en Quintana de la Serena y es muy joven, el 10 de enero del 66, padre de 2 hijos, diplomado en Magisterio y licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura. Es que no ha salido de allí ni para ir a la universidad. Experto en Criminología por la Universidad de Cádiz, a eso sí salió,
y jefe de la sección de bomberos de Badajoz, de la que actualmente se encuentra en excedencia. José Antonio, y fíjense que les dije que un día la política se cruzó en su camino. ¿A qué edad se le cruzó la política en su camino? José Antonio ingresó en el Partido Popular con 19 años, compatibilizando entonces con su actividad política y sus estudios y más tarde la carrera profesional. Fue elegido presidente del Partido Popular de Extremadura en noviembre del 2008 y en poco más de 2 años y medio fue investido el 8 de julio del 2011 presidente del Gobierno de Extremadura. No se puede hacer más en menos tiempo. Es fácil ver a José Antonio practicando cualquier tipo de deporte, desde el ala delta, buceo, ciclismo o balonmano. Por cierto, ahí también destacó como portero titular de la selección extremeña. José Antonio Monago es de las personas que da gusto conocer, y no me cabe duda que además de ser querido, apreciado y respetado en su tierra, también cada día lo es más fuera de Extremadura, sobre todo cuando se le conoce personalmente y en las distancias cortas. Querido José Antonio, no son los momentos fáciles, quizás son los momentos más complejos y complicados en Extremadura y en Andalucía. Pero, sin embargo, estoy convencido que vas a tener un gran éxito al frente del Gobierno de tu comunidad autónoma. Yo espero que después de hoy sigamos viéndote por Sevilla como te vemos tantas veces. Somos 2 comunidades autónomas vecinas. Somos de los que tenemos que tirar del carro. No se entendería salir la crisis económica o salir de la situación de crisis económica sin una comunidad autónoma como la de Sevilla, como la de Andalucía y como la de Extremadura. Por eso espero verte muy pronto por aquí. Ese pronto tiene ya una fecha puesta, porque hay que disfrutar muchas cosas con quien aquí nos ha animado, nos ha alentado, incluso me consta, te ha ido marcando el camino por el que teníamos que ir andando para conseguir los logros. Querido Javier, tú le vas a fijar la próxima agenda a nuestro compañero José Antonio Monago. Y termino. Hay de aquellos que pensaban que había cosas que eran imposibles en la vida. José Antonio, los que creemos que el trabajo, el esfuerzo, tiene su recompensa, que la verdad es el único camino y que el diálogo es lo que debemos de fomentar, hemos demostrado que no hay nada imposible. Querido Javier, nada es imposible. Buenas tardes. Muchísimas gracias, alcalde y amigo, por esas palabras, que yo creo que nacen más de la amistad que probablemente de la justicia, ¿no? Yo me considero un humilde extremeño que se dedica a servir a sus ciudadanos de la mejor manera posible. Con eso me conformo. Y muy especialmente a esta casa que nos acoge hoy, al Instituto también San Telmo, al BBVA, patronos, a todas las personas que nos acompañan, miembros del Gobierno extremeño, también a mi buen amigo Javier Arenas, que hoy me honra con la presencia, uno de mis maestros en política. No quiere decir que él no sea joven, que también lo es, pero yo soy más joven todavía, un poco más. Empezamos, además coincidimos en el tiempo, la juventud es el partido, él ya iba dejando, por limitación de los estatutos, la juventud, y yo me acababa de incorporar a esta actividad apasionante que es la política. Paralelamente lo hacía con mi profesión, ¿no?, que tiene mucho que ver con el fuego, y yo pensaba que me había desprendido de ese calor tan intenso, y ahora sí que hay calor intenso en la toma de decisiones permanentemente. Ahora hay que arrimarse también mucho a los problemas. Bueno, quiero agradecerle muy especialmente, por lo tanto, a todos ustedes y también a los medios de comunicación que nos acompañan, fedatarios naturales de lo que hacemos y un papel insustituible. Y agradecerles esa oportunidad sincera de poder trasladar aquí en Sevilla, en Andalucía, pues el sentir ante personas tan relevantes de distintos ámbitos de la actividad económica, social y cultural de nuestra comunidad, no solamente vecina, nosotros consideramos comunidad hermana, y que tantos puntos en común tenemos. Ayer estaba en un acto con mayores en un municipio extremeño que se llama Miajada,
estaba el presidente de la Fundación de la Obra Social de la Caixa y me presentó como el presidente de la Junta de Andalucía. Le digo, no es el caso todavía, ni es mi aspiración. Eso está en el alero ahora, quién va a ser el próximo presidente. Yo, ¿qué quiere que le diga? Y me disculpen si alguien no lo entiende bien, soy partidista. Yo me gustaría que fuera Javier Arena. Pero fijaros la similitud en esa vecindad, ¿no? Que en muchas ocasiones incluso para el que viene de fuera ve muy próximo los nombres de Andalucía y de Extremadura, y por 2 o 3 veces ya el hombre me disculpaba. Digo, no pasa nada, porque a mí que me digan presidente de la Junta de Andalucía, sé que se dice por lo que se dice y por lo tanto no me es extraño, ¿no? Otra cosa que me hubieran dicho presidente de la República de Portugal, diría, pues ya la cosa va más grave, ¿no? En la hora que era por la mañana. Yo quería hoy explicarle, en esta atalaya que me brindan, la posición de nuestra tierra, de Extremadura, en diferentes materias, sobre todo ahora que también estamos aquí, ¿no?, a punto de iniciar un proceso electoral muy importante. Yo que he vivido este momento hace 8 meses, decir que contra todo pronóstico, lo decía el alcalde de Sevilla, contra todo pronóstico, contra viento y marea, bueno, pues conseguimos que hubiera un cambio importante en el sentido del voto de los extremeños y pudimos celebrar algo que es saludable, que es un cambio de gobierno después de 28 años con el mismo signo político. También es verdad porque así lo quisieron los ciudadanos de mi tierra. Y quiero iniciar esta intervención diciendo que yo siempre he creído firmemente en Extremadura, en mi tierra, pero que nunca he creído tanto como ahora en ella. Y esto no es un recurso retórico, cuando uno ya tiene un conocimiento más profundo de la comunidad, como consecuencia de presidirla, tiene elementos de juicios para o renegar de las convicciones o reforzar las convicciones. Y yo como ahora les puedo dar mi palabra que no he creído nunca tanto en mi tierra. Y sobre todo en este momento que nos enfrentamos al mayor desafío económico de nuestra historia. Y aquí caben 2 opciones, arrugarse o crecerse. Y este gobierno, el gobierno extremeño, y yo humildemente, yo no me apunto al arrugarme, sino a crecernos ante estas adversidades. Como saben, y yo me presentaba así, y me siento muy orgulloso, porque creo que hay que romper mitos también en la sociedad española. Yo soy un humilde extremeño, nacido, como ha dicho vuestro alcalde, en Quintana de la Serena, hijo de guardia civil de segunda, y a mucha honra, y de una ama de casa, que estudié casi todo en Extremadura, se te olvida, dice, no salió nunca ni para estudiar así. Hice el doctorado en Salamanca, pero volví corriendo. Volví nuevamente a mi tierra y llevo, como decía anteriormente, en Extremadura poco más de 8 meses y les puedo asegurar que en ese tiempo, Javier, no ha sido fácil decidir y no he pensado nunca, por otro lado, que fuera fácil. Sabía a qué me enfrentaba y sabía a qué venimos cuando uno da el paso de querer presidir una comunidad autónoma. Y en ocasiones, en momentos de mucha dificultad, la realidad no te da mucho tiempo para decidir. Y en ocasiones no puede uno ni tan siquiera, por el momento en que vive, decidir entre lo bueno y lo malo. En ocasiones la opción es entre lo malo y lo menos malo. Pero en definitiva hay que tomar decisiones. Si no, el tiempo toma las decisiones por ti. Cuando el tiempo toma las decisiones por ti, desde luego son impredecibles las consecuencias. Los problemas no se arreglan, como todos ustedes saben en sus respectivas actividades, no se arreglan nunca por oxidación. Y quiero transmitirles también que, al igual que ya he hecho en otros foros, cuando uno da el paso lo da para arriesgarlo todo. Para arriesgarlo todo. Es decir, este no es un compromiso estacional en el que uno se dedica de manera parcial a la cosa pública. Uno tiene que poner toda la carne en el asador y, por lo tanto, esto tiene un coste. Tiene un coste en lo personal y tiene un coste incluso en lo político la toma de decisiones. Pero tiene más coste todavía no dormir tranquilo cada noche. Yo duermo muy tranquilo. Algunos me preguntan que si duermo tranquilo. Yo duermo muy tranquilo. Duermo desfondado cada día, pero duermo muy tranquilo porque creo que cumplo honestamente mi equipo con el trabajo que nos han encomendado
el pueblo extremeño. Y eso es lo que nos dicen cada día los vecinos. Nos piden respuestas, nos piden dedicación. Yo me tomo el café todas las mañanas, intento todas las mañanas, voy a confesar, no lo tomo siempre a la misma hora porque si no me coge la hora la gente. Es normal, pero siempre me los tomo en el mismo bar de toda la vida y a mí se me acerca la gente y me dice José, me llama mucho José, o presidente, o presi, también una expresión que allí se ha acuñado, yo no, pero bueno, la tengo ya interiorizada. Y siempre me dicen la misma expresión, oye, haz lo que tengas que hacer, pero sácanos de esta. Y eso pesa en los hombros como responsabilidad, os lo puedo garantizar. Y permítanme que comparta con ustedes la visión personal que tengo de Extremadura y que también tengo sobre Andalucía, la región hermana. Y lo digo además de buena tinta, ¿no? Cuando en Extremadura, en Andalucía, nos empeñamos en hacer algo, lo hacemos. Lo hemos hecho en nuestra historia. Y como dice nuestro amigo Zoido, nada es imposible. Claro que nada es imposible. No era imposible que hubiera un vuelco electoral en Extremadura, frente a que, cuando a mí me eligen presidente del Partido Popular en el 2008, la gente me da mensajes que parecían el pésame. Porque claro, decía, hijo mío, lo que te ha tocado, me decían los que más me querían, ¿no? Y yo decía, no, si esto no es de nadie, esto hay que trabajarlo. Claro que es una empresa complicada, pero cambiar sociológicamente el sentido de un voto después de estar arraigado 28 años, nadie dice que sea fácil. Yo creía que no era imposible y al final se demostró. Pero siempre me decían una expresión, algunos decían pobrecito, me lo decían los compañeros del partido, ¿eh? Me lo decían aquí, me lo decían en Madrid. Pero yo soy extremeño y en la sangre de los extremeños, igual que la de los andaluces, no está la resignación, no ha estado en nuestro ADN histórico. Y podríamos poner muchísimas referencias, yo probablemente más de extremeños, ustedes de andaluces. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las Américas lo hicieron fundamentalmente muchos extremeños. Algunos decían eran los desheredados. No, vendían sus haciendas para hacer las Américas. Claro, esto visto con perspectiva histórica en el siglo XV, finales del XV, el XVI, marca el carácter que tenía este pueblo, tiene este pueblo. Y yo no lo olvido, yo lo reivindico permanentemente. Y allí se votó el cambio, en Extremadura se votó el cambio. Y en Andalucía también se respira esa necesidad de cambio. Creo que es saludable, creo que es aconsejable, de vivir un nuevo porvenir, de vivir un nuevo tiempo y, qué duda cabe, desde el sentido común al que a mí me gusta mucho apelar, de experimentar lo que es un cambio de gobierno, de prestar la confianza a otra opción si uno entiende que no está bien representado o que es muy mejorable la situación. Y Extremadura es el símbolo de ese nuevo tiempo que nos ha tocado vivir y Andalucía, yo espero, ¿qué les voy a decir? Claro, y lo digo además con convencimiento, se va a sumar. Quisiera, y estoy convencido, voy a hacer voto, voy a ayudar también en no muchos días. ¿Y esto qué ha producido en Extremadura? Ha producido un cambio transformador, muy intenso, se lo puedo garantizar, muy importante. Desde el inicio de la democracia teníamos una dinámica que está cambiando a gran velocidad y sabemos que hay que hacer en menos tiempo lo que otros tuvieron mucho tiempo para hacer y además con pocos recursos, con lo cual lo que cabe es mucho talento, mucha inteligencia, mucha productividad, mucho acierto. Y se hace cada día, conscientes de las expectativas que ha generado el nuevo gobierno de Extremadura, mientras también intentamos a la vez superar estereotipos que estaban muy arraigados y viejos fantasmas que en muchas ocasiones frenaban nuestra posibilidad de desarrollo. Todos estos días mira el conjunto de España, mira a Andalucía, pero cuando se terminen las elecciones andaluzas y vuestra tierra inicie sus reformas, Extremadura va a seguir estando ahí y seguirá siendo el símbolo de esta crisis, uno de los símbolos, un símbolo que nadie va a borrar. Y las reformas que estamos iniciando en Extremadura y que estamos liderando, yo les puedo garantizar que están provocando una auténtica revolución como jamás se ha producido en nuestra comunidad autónoma. Un peso del sector público que se está reduciendo de manera significativa. Fíjense, el último trimestre de la EPA subió, de las comunidades autónomas que más subió el paro fue en Extremadura.
siempre todos los estudios técnicos coincidían que había un exceso de peso del sector público en Extremadura. Fue el aligerar el sector público en Extremadura lo que hizo que incrementara de manera sustancial el desempleo en la última EPA del 2011. Se está dando oxígeno a los emprendedores, sobre todo con un plan de actuación que se llama Plan 3E, Plan de Empleo, Empresa Emprendedores, donde pone el acento en una figura capital para la recuperación económica, como son los emprendedores y fundamentalmente la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Se están priorizando las inversiones, se está actualizando la administración a la vez que modernizando y también se está revisando el papel de todos los organismos, fundaciones y entes públicos. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y no es fácil, les puedo asegurar, en muchas ocasiones. Se debería, por lo tanto, tener en cuenta que estamos aplicando estas reformas en Extremadura con la misma intensidad que en otras comunidades autónomas. A pesar de la dificultad, lo decía nuestro alcalde, no tenemos mayoría absoluta. Si difícil era que ganáramos las elecciones, nadie se lo creía. Cuando las ganamos, como no había mayoría, nadie se creía la investidura. Y nadie lo creía, pero todo era posible. Y cuando llegó el paso importante de los presupuestos, nadie lo creía tampoco, y se aprobaron los presupuestos. Es que todo es posible, y es verdad. Y quien lo dice en primera persona, porque también es verdad que trabajando con honestidad al final van saliendo los resultados. Y además estamos haciendo esa reforma a pesar de no tener el nivel de desarrollo de otras comunidades autónomas, ya nos gustaría a nosotros. Y además lo estamos haciendo en esa dificultad parlamentaria, insisto, sin distinción de ningún tipo. En ocasiones se nos dice usted es que gobierna como si tuviera mayoría absoluta. Es que yo no puedo gobernar con miedo, porque no sería honesto ante mis ciudadanos que, habiendo depositado la confianza, estuviera en el regate corto parlamentario y no hiciera lo que honestamente hay que hacer en nuestra comunidad autónoma. Y ante situaciones extraordinarias hay que hacer acciones extraordinarias. Y estamos dispuestos a continuar, yo estoy dispuesto y mi equipo está dispuesto a continuar en ese camino, y siempre también y cuando nos acompañe el resto del país y todo el mundo tenga claro que el esfuerzo del pueblo extremeño, conociendo qué es y qué no es Extremadura, pues sea compartido y la carga se lleve, como se suele decir, por igual. Y la mejor comunidad que puede dar fe de esa realidad es también Andalucía, también del mérito, del esfuerzo titánico que están haciendo los extremeños y que pronto harán también los andaluces para sumarse a ese camino de las reformas inaplazables que hay que emprender en esta comunidad autónoma. Extremadura y Andalucía compartimos muchos kilómetros de frontera. Ambas regiones han compartido hasta hace poco la misma realidad política, casi 30 años con el mismo signo político. Y en los temas importantes, en los temas de país, en los temas de Estado, siempre hemos ido de la mano. Eso lo sabe Javier, que hemos hablado en ocasiones del futuro, de la necesidad de seguir entendiéndonos y trabajando conjuntamente cuando compartimos tantas realidades. Lamentablemente no ha podido ser muy intenso en los últimos tiempos. Los últimos 8 meses yo les puedo garantizar que no ha sido intenso, pero espero que a partir de las elecciones que tengáis se retomen esa intensidad en el trabajo conjunto por unos problemas que son, insisto, conjuntos. Yo creo que el futuro de Extremadura y el de Andalucía pasa por aprovechar sinergias entre ambas comunidades autónomas. Y quiero también aprovechar esta intervención para exponer qué es hoy Extremadura y qué no es la Extremadura de hoy, y para trasladar también nuestra posición como región sobre el tiempo político que nos ha tocado vivir y los desafíos a los que nos enfrentamos todos como España y como Europa. ¿Qué no es para mí Extremadura? Extremadura, y esto puede sonar atópico, pero es verdad, yo lo he comprobado, no es de derecha ni es de izquierda, sino es de quien se gane el afecto, la confianza y el cariño del pueblo. Y conozco, lo puedo decir porque conozco Extremadura como la palma de mi mano. 387 municipios, 42.000 kilómetros cuadrados, prácticamente la mitad de extensión que la Comunidad de Andalucía, que tiene 87.000, si no me equivoco. Es grande Extremadura, en extensión, lo puedo garantizar. Yo tardo
menos en venir a Sevilla que a muchos municipios del norte de Cáceres. Por lo tanto, esto es un paseo. Por lo tanto, para mí, además estoy en mi casa, alcalde, yo me siento como en mi casa. Y Extremadura es una tierra de trabajadores, como decía antes, de gente currante, que decimos en extremeño y también se dice en andaluz. Y yo, como digo siempre, lo podemos decir y además no hace falta intérprete, sale barato hablar en esta lengua, en nuestras tierras. Y ese es el alma de nuestra identidad. Gente trabajadora, somos herederos de lo que somos herederos, gente que trabajaba de sol a sol, en unas condiciones muy, muy difíciles. Y eso es una ventaja competitiva, tener un pueblo de gente muy, muy trabajadora frente a algunos estereotipos que se han podido lanzar interesadamente. Extremadura son sus 1.299 empresas del sector de la alimentación, 435 que tienen que ver con la industria de la madera y el corcho, 1.024 que producen elementos metálicos, 448 que suministran energía, 13.319 que se dedican al comercio al por menor, 4.395 al por mayor. Extremadura son 1.100.000 almas que viven en esa tierra. Extremadura son sus tomates, primera productora europea. Extremadura es el jamón, con vuestro permiso. ¿Qué les voy a decir del jamón? No vamos a entrar en polémica un día como hoy. El vuestro también es magnífico. También porque habéis tenido habilidad y mucho del nuestro se mata en los vuestros, los mataderos. Es verdad, ahí están los balances. También nos pasa con Salamanca, ¿no? Tiene un magnífico Guijuelo, tiene un magnífico jamón extremeño comercializado. Que no lo entiendan mal, que estas cosas luego se editan y tienen un problema. Luego dice el presidente extremeño, luego se corta y se edita y no se ve el contexto en el que se ha dicho. Pero también son la fruta de hueso que se exporta, eso es Extremadura, a 45 países, entre ellos a China, desde nuestra comunidad. Son la cereza, que todos conocéis, del Valle del Jerte. Son hortalizas, el vino, un buen vino, cada vez con más calidad y cada vez saliendo a más mercados. La producción del tabaco en el norte de Cáceres, primer productor nacional. Son muchas cosas, ¿no? Extremadura son muchas cosas, normal, es una tierra, son sus personas, son sus actividades. Tenemos playas, lo sabéis. Casi el 40% de las reservas de agua interior de España están en Extremadura. Tenemos las playas de Huelva, que son nuestras. También son nuestras. La Antilla, Lepe. Saben ustedes cómo le llamamos, ¿no? Las playas, las de los sobacos. Porque un extremeño viene allí y dice: adiós fulanito, adiós entrenito, está siempre levantando el brazo. Nos sentimos, por lo tanto, con muchos elementos en común. Extremadura también es su turismo, un turismo de interior al que cada día llegan más visitantes no solamente nacionales, sino internacionales. Sobre todo en el momento de crisis son momentos de oportunidad. Mucha gente busca otros destinos de interior que son más asequibles, pero que han hecho que en el último año experimentara un crecimiento del turismo muy por encima de la media nacional. También una presencia muy importante del querido país vecino Portugal, que nos honra con una balanza comercial muy interesante, muy intensa y además con muchos visitantes. Somos, por lo tanto, nuestras personas y el capital humano, y lo que hace ese capital humano, además una tierra abierta que trabaja intensamente, con una administración que está en proceso de modernización, que atiende y apoya a los emprendedores. Yo he dicho que hay que poner la alfombra a todo el mundo que venga con una idea emprendedora, y lo que tienen que hacer es encontrar una administración que le acompañe, no que sustituya el papel del emprendedor. Nosotros no tenemos vocación de ser empresa. Yo creo que la administración, cuando quiere ser empresa, es un error de principio, porque no puedes hacer competencia a la iniciativa privada, entre otras cosas porque el efecto más inmediato es anestesiar la capacidad emprendedora de una comunidad, de un pueblo, de una tierra. Y además sabemos que nacer en Extremadura implica hacer más con menos. Eso también lo tenemos en común con Andalucía. Eso es un hándicap que tenemos. Esas son nuestras condiciones naturales, no nos quejamos, pero forman parte también de las huellas propias de nuestra identidad.
y hemos educado o intentamos educar a nuestros hijos sobre nuestras fortalezas como pueblo y también sobre nuestras carencias. Fijaros, no es casualidad que los estudios más demandados en la Universidad Extremeña sean los de ciencias empresariales. Quiere decir que hay un potencial muy importante de crecimiento en esa capacidad emprendedora y por lo tanto la economía está muy presente en miles de alumnos que forman parte de esas facultades. Aquí tenemos nuestro consejero de Hacienda, fue decano muchísimos años, catedrático de la Facultad de Económicas y puede dar buena fe de ello, entre otras cosas porque han pasado por sus manos, por sus aulas, perdón, no por sus manos, eso era antes. Por sus aulas han pasado pues, prácticamente todos los economistas extremeños. Esa es la generación que empuja y que la que viene empujando y que ha cogido a la media nacional. Le puedo hablar de exportaciones. El nivel de las exportaciones ha crecido un 18,6 en el último en torno al 13%. Y además este mes, por primera vez en 6 meses, aun a sabiendas de que hay que ser muy cautos en el dato, se ha reducido el paro en Extremadura. El mes de febrero junto a Baleares llevamos 2 meses consecutivos reduciendo el paro juvenil en nuestra comunidad autónoma. Se trata, por lo tanto, de una generación, créame, que está muy orgullosa de ser extremeña, que se crece entre la adversidad, que tiene formación, a diferencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, muchos que tuvieron que emigrar, que lo que llevaban era una maleta de cartón, pero poco conocimiento, muchas ganas de trabajar, unas manos para trabajar. Ahora nuestros jóvenes, esa maleta de cartón se ha transformado por una cabeza bien amueblada y por lo tanto con un alto nivel de capacitación y de formación. Por lo tanto, esos jóvenes lo que también quieren en estos momentos, y esa es la responsabilidad que tenemos no solo en Extremadura sino también en Andalucía, es que esos jóvenes no se vayan. Tenemos una tasa de desempleo en este momento del 50% de paro juvenil, es la más alta de Europa, solamente por detrás de 3 zonas geográficas, que son las islas de Guadalupe, Martinica y Reunión. Fijaros qué honor estar en ese 50, pero es verdad que los jóvenes, el mensaje que tengan es que no se quieren ir de Extremadura a otro sitio, y algunos que han vuelto y que son emprendedores y están volviendo algunos, dicen que vuelven, pero no para ser furgón de cola de nada, sino para liderar proyectos, cosa que a mí me agrada especialmente porque subraya ese papel emprendedor. Y ese retorno activo es para nosotros también una gran oportunidad, y esa fuerza laboral formada es desde luego un camino y un puente hacia el progreso que todos queremos, y es un puente para que todos aquellos que no nos conocen en el mundo pues puedan por fin cruzarlo. Por lo tanto, este es un pueblo que tiene hambre de emprendedores, tiene hambre de empresas, tiene hambre de inversiones, tiene hambre de hacer cosas. Y yo soy optimista, lo digo, porque, hombre, si no tuviera las condiciones que tiene esa tierra, uno diría, bueno, uno está aquí de paso a cumplir un papel, cosa que no sería honesto, por otro lado, yo no lo haría. Pero teniendo agua, que es un elemento estratégico de futuro, sobre todo a una región que tiene una clara vocación agroindustrial, agroalimentaria, y creo que ahí tenemos que especializarnos mucho más. Teniendo extensión, teniendo gente que quiere trabajar, desde luego tenemos los mimbres para poder tomar aire y coger impulso y que se hagan las cosas bien, que yo creo que es lo que nos marcan los ciudadanos con sentido común. La gente también nos dice a menudo, déjense de las cuitas, del regate corto en la política y resuelvan los problemas, para eso estamos. Y les puedo decir que en eso ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo, y intentando aplicar de verdad el sentido común. La mayoría de las decisiones que toma un político en el ejercicio de su actividad no vienen en el manual ideológico de un partido político, forman parte del sentido común. Esa es mi experiencia, me lo critican esto algunas veces, pero una carretera no es de derecha o de izquierda, está bien hecha, está mal hecha, está bien trazada, no está mal trazada. Se ha comprometido uno si la puede pagar, o se ha comprometido si no la puede pagar, pero esto no es una cuestión, esto es una cuestión de principio, de sentido común, de la aplicación, por lo tanto, también de unos valores. Y además, como tenemos esos valores y tenemos esos principios, sí estamos caminando mucho de la mano de la austeridad en el ejercicio de gobierno día a día. De la mano de la austeridad como paso previo a ese también cambio de modelo productivo que queremos en nuestra región. Austeridad le podría poner 1000 ejemplos.
pero yo no les voy a aburrir. Yo solamente le puedo decir que de 11 consejerías hemos reducido el gobierno extremeño a 7, de 11 a 7, que hemos reducido a la mitad el personal eventual y el personal de alta dirección. Les puedo decir que no contratamos lo que no podemos pagar, porque utilizamos no un principio presupuestario, sino un principio de caja, de tesorería, algo tan simple, que todo el mundo lo entiende, pero no lo han entendido siempre todas las administraciones. Bueno, podía poner muchos ejemplos, pero no vengo aquí a cargar las tintas sobre este tema. Hemos abandonado, por lo tanto, la resignación y la hemos sustituido por acción, por lo que queremos hacer, a lo que hemos venido. Y os invito, de verdad y sinceramente, a todos los andaluces a que hagáis lo mismo. Fijaros, la acción, ¿no? Al poco de llegar, tenemos conocimiento de un proyecto que se estaba iniciando, pero no había mucho caso de la administración. Pusimos la alfombra, nos pusimos en contacto con los emprendedores. En estos momentos hay una empresa canadiense, Eurotin, que va a abrir en el plazo de 18 meses una mina de estaño en Extremadura que va a generar entre empleos directos e indirectos en torno a 3.000 trabajadores. Va a ser la más importante, seguramente, del mundo. Saben que el estaño es insustituible en la fabricación de componentes. Todos tenemos teléfonos, van con estaño, todos los componentes de soldadura es estaño, no se permiten de momento un elemento sustitutivo. Los podría haber, pero son más contaminantes. Hay otra aquí en la provincia de Córdoba, que la explota la misma empresa, la conocéis. Bueno, ¿cuánto hemos puesto de dinero público en esta actuación? 0 euros. ¿Qué es lo que hemos puesto? Todo el cariño del mundo como administración para tramitar todos los procedimientos. En estos momentos hay reservas para 50 años de estaño, según las mediciones que se han hecho científicamente en el terreno. Se han ampliado los permisos de investigación y estamos acelerando al máximo porque probablemente haya reservas para los próximos 100 años, vistas las características. Como eso hay varios proyectos que están en los primeros pasos. Y creo que esa es la buena línea, ¿no? Ayudando a los emprendedores, sean extremeños o no sean extremeños, sean nacionales o no sean nacionales. Yo quisiera tener la visión global que tenían los antiguos descubridores extremeños, que tenían un pensamiento global y en estos momentos se impone. Somos, además, desde hace una semana, una de las pocas comunidades autónomas que tenemos un interlocutor internacional y nacional en la captación de inversiones. Hemos creado una Dirección General de Inversiones y Acción Exterior. Tiene su equipo, pero hay una persona, hay un teléfono, hay una dependencia donde cualquier inversor se dirige, no le atiende el jefe de negociación, no se le dice el vuelve usted mañana, famoso de Larra, se le atiende. Y saben ustedes que ese departamento está al lado de mi despacho, esa Dirección General está al lado, físicamente, de Presidencia de la Junta de Extremadura, en el mismo edificio, a pocos metros de donde yo me encuentro. Esa es una sensibilidad internacional que tenemos, junto a la formación económica y que forman parte de esa seña, alguna de las señas de identidad que yo les quería comentar. Como ven, los pasos que se están dando en Extremadura van destinados al desarrollo, al crecimiento y a la captación de oportunidades para una comunidad que le hace mucha falta esta cuestión. Me gusta recordarlo. Cuando estoy además fuera de mi tierra me gusta recordarlo especialmente porque refleja el carácter y la forma de ser y de sentir. Hoy, y algunos a lo mejor me lo han escuchado, pero entre nuestros hijos, los hijos de los extremeños, los nombres que más se utilizan, según los registros civiles de nuestra comunidad, son Alejandro y Lucía, curiosamente. Alejandro, que procede del griego Alessandro, significa cuidar, proteger y liderar al pueblo. Y Lucía simboliza la luz, la esperanza, el nacimiento de un mañana mejor. Y coincidirán conmigo que esto, de manera intuitiva, refleja un poco lo que queremos hacer con nuestra tierra y lo que siente nuestra comunidad autónoma. Hay un rasgo también de nuestra identidad que quería referirles, que es nuestra disposición. La Extremadura de hoy es una tierra con una clase media, yo diría que pujante, un tejido productivo dispuesto a liderar, a emprender y a competir en este mundo tan difícil. Y una administración regional que acompaña, que ayuda, y una tierra que no tiene complejos ante nada ni ante nadie. Y en eso yo me veo reflejado también, Javier, porque Javier lo dice con un acento muy parecido al mío. Que no se nos considere más que a nadie, pero tampoco menos que nadie en este santo país.
Y los extremeños, como la mayoría de los andaluces y de los españoles, sabemos que estamos inmersos en este proceso que nos ha tocado de reformas profundas, estructurales, algunas de las manos del Gobierno de España y otras de la mano de las propias comunidades autónomas, y somos conscientes de que es un tiempo de cambio, es un tiempo de arriesgar y es un tiempo donde tenemos que aprovechar esta oportunidad para salir cuanto antes de la situación de dificultad que tenemos. Y las reformas, yo tengo que decirlo porque lo considero objetivamente que es así, las reformas que ha emprendido el Gobierno central y otras que tienen aún que llegar, avanzan hacia un objetivo sincero de mejorar un modelo económico que en el caso concreto de Extremadura ha servido durante 30 años, pero que ya ha tocado techo y que, como resultado de ello, donde antes había crecimiento, ahora lo que tenemos es sencillamente recesión. Y lo digo como lo pienso, esa reforma fiscal, financiera y sobre todo la reforma laboral van a ser buenas para Extremadura, van a ser buenas para Andalucía, van a ser buenas para España. Estoy convencido de ello. Ahora, como toda reforma, hay que darle tiempo al tiempo. Y las reformas no se hacen con el objeto que se hace un periódico de generar un titular cada mañana. Las reformas se hacen con un carácter de estabilidad en el tiempo. Y por lo tanto, estoy convencido de que nadie la ha hecho para destruir empleo, sino todo lo contrario. Yo no creo, honestamente, que nadie quiera jugar con el bienestar de los ciudadanos y que se hagan reformas precisamente para perjudicar el bienestar de los ciudadanos. Porque nadie quiere ese juego. Y desde luego, quien utiliza la retórica para atacar una reforma sin esperar siquiera a los resultados, por un principio, aunque solo sea de prudencia, desde luego no camina de la mano de ese sentido común que yo les decía anteriormente. Yo llevo como 20 años más o menos en política, empecé en la juventud del partido, ahí conocí a Javier y trazamos una amistad de hace ya más de 20 años. Y además creo, y lo creía ya entonces, creo en los acuerdos, creo en la palabra acuerdo, y creo en los acuerdos cuando la voluntad de las partes quieren ponerse de acuerdo. Es decir, dos no pelean si uno no quiere, se dice también, el refrán castizo, pues dos acuerdan si los dos quieren. Y por eso, y para comprender la importancia de esta reforma laboral, yo pediría también a los agentes sociales el máximo acuerdo posible. En estos momentos no nos lo perdonarían los ciudadanos. Hay un gobierno legítimo salido de las urnas, con una mayoría silenciosa que se manifestó y que fue a votar, que le han encargado hacer reforma y es justamente lo que está haciendo. Y por lo tanto, por un principio al menos de respeto, hay que dejar caminar esa reforma. Vivimos un momento difícil, lo decíamos anteriormente. Hemos vivido otros momentos complicados, no tanto como este. Si los años 70 fueron los de la transición política, los 80 de la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, los 90 fueron los años de la entrada de España en el euro, el 2000 los de mayores índices de prosperidad económica de nuestra historia. Los próximos años deben ser, sin duda, a mi juicio, los de la incorporación masiva de los jóvenes al mercado de trabajo. Y eso implica para los próximos 4 años una transición económica en la que estamos inmersos. Y los tiempos son, es verdad, como decía, los que son. Nos gustaría que tuviéramos más tiempo, pero como a mi juicio no se han hecho las cosas bien, al final el tiempo apremia y la necesidad aprieta. Pero nuestra economía será viable, nuestros servicios públicos serán de más calidad y financiables, combinando conjuntamente la lucha contra el déficit que hemos iniciado a todos los niveles contra la lucha contra 3 déficits muy importantes que hay en nuestro tiempo. El déficit generacional, que les refería antes, de ese 50% que Andalucía y Extremadura comparten de liderazgo en el paro juvenil en Europa. 1 de cada 2 jóvenes no encuentra trabajo. Es una cifra lapidaria. El déficit de género, que padece el 35% de las extremeñas que quieren trabajar y no pueden hacerlo y que necesitaban la reforma laboral para tener una oportunidad. Y por último, pero el más importante, el déficit general, el de la
el de la EPA, el de la encuesta de población activa, por encima del 22% en España, el 28% de tasa de desempleo en Extremadura o el 30% de Andalucía. Para combatir el paro, por lo tanto, esta reforma, a mi juicio, era imprescindible y un gobierno responsable tiene que acometer reformas como se está haciendo en esta y en otras materias, e insisto, y las que tienen que venir. Y la política española en este momento, igual que me gustaría que en la extremeña, igual que estoy convencido que en la andaluza, necesita de debates de altura, de sentido de Estado. Esta que parece una palabra hueca, pero que es muy importante, necesita sentido de Estado. De todas las partes que estamos implicados en las reformas económicas y que estemos del lado de las soluciones y no del lado de la crispación ni del lado de el no por el no. Y para eso hay que tener sentido de Estado, porque el momento lo requiere. Este no es un momento cualquiera. Con un déficit como el que tenemos, con un objetivo de déficit en las comunidades autónomas del 1,5, con un nivel de deuda como el que tiene. Este es un momento para políticos y para política de Estado. No es momento para ponerle muchas pilas a los megáfonos. Sinceramente se lo tengo que decir como lo siente. Y necesitamos además centrarnos todos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Centrarnos en los puntos en común, que los hay también. En ocasiones será difícil encontrarlos, pero los hay. Entre las distintas fuerzas políticas, es que hay muchos puntos en común. Tenemos un punto común. Bueno, yo no sé si es un punto en común, somos todos españoles. O nos sentimos todos. Los que estamos aquí nos sentimos todos, estoy convencido. Pues ya tenemos un punto en común. Tenemos otro punto en común, que queremos salir de la crisis. Por lo tanto, busquemos los puntos en común, los puntos de controversia, que yo creo que queda mucho para las elecciones, quitando en Andalucía, pero queda mucho para las siguientes elecciones, para las generales y para el resto de las autonómicas. Y yo creo que los españoles entienden la lealtad y nos piden la lealtad y no esperan que ni el Gobierno de España ni ningún gobierno autonómico tenga una actitud cobarde con las reformas, y además por ese convencimiento de que los gobiernos están para dar soluciones y para ser valientes a la hora de tomar decisiones. Y ese objetivo del 1,5% del déficit es irrenunciable. Es irrenunciable. No hay otra. Yo ayer lo decía a los medios de comunicación. Es que está en el subconsciente, que también hay que cambiar el chip. Ayer me decían los medios de comunicación de mi tierra, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se ponía el acento en cómo íbamos a cumplir, qué recorte íbamos a hacer, pero si es que vamos a empezar a utilizar el lenguaje en propiedad. Ayer lo importante del Consejo de Política Fiscal y Financiera es que las medidas que arbitra el Gobierno de España me van a permitir a mí pagar casi 500 millones de euros de deuda con los 7.500 proveedores que tengo en Extremadura. Esa fue la noticia importante, a mi juicio. Pero se hablaba, ¿cómo va usted a llegar al 1 y pico, no? Al 1,5 cuando tiene el 4,59. Pues tengo que llegar, claro que tengo que llegar, con mucho sacrificio, explicando el sacrificio. Y con muchas lágrimas también en el despacho, pero hay que hacerlo. Porque ese sacrificio de hoy es el bienestar de mañana, de mis hijos, que son pequeños. O dejo que los problemas se arreglen por oxidación. ¿Ustedes creen que se pueden arreglar por oxidación? O sea, este es un tema que lo entiende todo el mundo y hay que hacer didáctica, la tenemos que hacer permanentemente. Al final seguimos gastando más de lo que ingresamos. Esa es la solución que plantean algunos, que yo la estoy escuchando, la escuchamos en todos los medios. Seguir gastando más de lo que ingresamos. Esa es la solución. O sea, uno tiene un hijo que gasta más de lo que ingresa y que por lo tanto tiene un déficit, y la recomendación de un buen padre, como dice el Código Civil de Familia, es: sigue gastando más de lo que ingresa. O le dice: vamos a hacer ajustes. O a lo mejor te tienes que replantear el vender el apartamento de la Antilla. O a lo mejor no te puedes cambiar el coche. A lo mejor vamos a aguantarle un poquito más las ruedas. A lo mejor la calefacción este invierno hay que dosificarlo un poco más. O sea, el mensaje es que siga gastando más,
que genere más déficit, que genere más deuda. Por lo tanto, esa no es la solución. Si no lo es en la unidad familiar, si no lo es en un negocio, si no lo es en la actividad de un autónomo o una pyme, no lo es tampoco de una administración. Bueno, pero que tiene que hacer muchos ajustes, claro, que a mí me lo va a decir, claro, del 4,59 al 1,5, pues ya me dirá. Pues ya me pega, bueno, consejero. Veníamos en el mismo coche para hablar de la cosa, claro. Veníamos juntos, claro, hablando, claro, pero es que hay que hacerlo. Pero yo no lo veo esto con un carácter negativo, claro, hay que hacerlo porque antes no se ha hecho. Es que esto es consecuencia, que no es culpa mía, oiga. Es mi responsabilidad, pero no es mi culpa. Pero claro que hay que hacerlo. O sea, yo voy a seguir siendo objetivo 1 a partir del 2013 como comunidad autónoma, ahora voy a Europa y le digo, oiga, que quiero también los fondos de cohesión, los fondos estructurales, pero no hago mis tareas. Es decir, pido solidaridad, pero yo no soy solidario, yo le he dejado de ver a los proveedores. Y sigo, como si tuviera las pilas Duracell. Y por lo tanto, como creo que hay que ser responsable, a mí me parece que ese objetivo es un objetivo que hay que cumplir, no hay alternativa. Algunos plantean las soluciones, permitirme, ya voy terminando, las cuentas del gran capitán. Hay que incrementar mucho la inversión pública, porque incrementando la inversión pública se mantienen las empresas, se contratan más trabajadores, hay más consumo, por lo tanto más dinamismo, más confianza, claro, pero esa ecuación es de primero de la ESO. ¿Y cómo se paga? Porque una cosa es chutar y otra es parar. El problema es cómo se paga, ese es el problema. Y para resolver el cómo se paga, primero hay que hacer una administración muy austera, muy funcional, muy acorde a la demanda de los tiempos actuales. Por lo tanto, hay que repensar lo que se venía haciendo. Y luego, claro, que habrá remanente en los próximos años para acometer inversiones. Pero una cosa no se puede hacer sin antes no acometer la primera. Por lo tanto, yo creo que ha llegado la hora de decir la verdad y estoy convencido que el Gobierno de España, porque lo veo, lo está haciendo y estoy convencido que el nuevo Gobierno de Andalucía lo va a hacer. Hay que decir la verdad. Y hay que mirar a los ojos a la gente y decir lo que estamos haciendo y cuáles son los sacrificios. Como el paciente espera en una urgencia que le diga a su médico. Claro, cuando va y cuando exige un tratamiento. Eso le pide el ciudadano al responsable político. Y ese mirar a los ojos de los ciudadanos creo que al final tiene el fruto de la confianza. El fruto de la confianza. Y hay que, como decimos también en mi tierra, hay que arremangarse. Hay que arremangarse y hay que trabajar para sacar adelante esto. Y esto sale adelante. Es que lo contrario es el abismo y yo me resisto. Es que no hay otra. Es que o lo hacemos. Y hemos venido a hacerlo, yo he venido a hacerlo. Y me cuesta a lo mejor quedar a la piel del camino, pero hay que dormir tranquilo. Y yo creo que esa es la grandeza también del sentirse servidor de la cosa pública. Y hay que ser valiente, y hay que hablar en andaluz, y hay que hablar en extremeño a nuestra gente para que nos entienda sin ningún circunloquio. Y lo que no quiere decir que siendo llano en el lenguaje no se tenga profundidad en lo que se está diciendo, en las ideas que se están transmitiendo. Yo no sé dónde vamos a estar dentro de 30 años. Pero yo les aseguro que los extremeños y los españoles que nos votaron ayer, o hace poco, hace 8 meses en mi caso, y que lo van a hacer en Andalucía dentro de muy pocos días, nos van a exigir que hagamos lo que nos han encargado que hay que hacer. Con esa actitud saldremos adelante y empezaremos a ver la luz. Yo estoy convencido, estoy plenamente convencido. Cumpliendo e invirtiendo para volver a generar confianza. Y la actitud contraria ya sabemos a dónde nos ha llevado en concreto a mi tierra, a Extremadura y a España. Durante los últimos 36 años nos hemos dedicado a hablar más de nación, de estatuto, de nacionalidad, de realidad nacional, de autogobierno, de lengua, de autodeterminación, que de gestionar el estado de la economía de nuestro país. Pues ya no podemos perder más tiempo en cuestiones de caballería. Y ya para terminar, les voy a decir algo que en ocasiones lo he dicho, y lo he dicho en varias ocasiones, medio en serio y medio en broma. Es cierto que Extremadura es la gran desconocida en España y en Europa. Pero hay algo que es mucho más desconocido, y es que todos ustedes
todos los aquí presentes son extremeños. Todos ustedes han nacido extremeños, lo que pasa es que no lo saben. Algunos han puesto la bandera de Extremadura. Yo lo agradezco profundamente, Javier, nuestro alcalde, nuestros representantes también se han puesto la bandera de Extremadura a las que nos unen algunos colores. Ustedes cuando nacieron, o cuando crecieron, o cuando tuvieron que emigrar, o cuando llegaron nuevos al colegio, o vieron al niño nuevo en su colegio, cuando no tuvieron con qué comer, o comieron, y también dieron de comer, o cuando volvieron al pueblo, cuando el pueblo les recibió por primera vez, cuando cultivaron la tierra, los que la cultivaron, o cuando la tierra les cultivó a ustedes, no lo olviden, sus ojos, sus memorias y sus recuerdos son los del pueblo extremeño, porque Extremadura somos todos. Y cuenten, se lo digo honestamente, se lo digo sinceramente, cuenten con Extremadura tanto si tienen que elegir alguna vez en la vida como si no. Porque con Extremadura estoy convencido que Andalucía, España y Europa siempre pueden contar. Y como diría un buen amigo, nada es imposible. Muchas gracias a todos ustedes.